El sol de la sabana bogotana, pálido y tenaz, comenzaba a filtrarse por las rendijas de las pesadas cortinas de lino en la habitación de Valentina. Su luz, suave y fría como el aire de la montaña, parecía intentar despertarla de la pesadilla que había vivido la noche anterior. Sin embargo, cuando Valentina abrió los ojos, la realidad se sintió mucho más asfixiante que cualquier mal sueño. Se incorporó sobre su enorme cama, envuelta en sábanas de seda egipcia que de repente se sentían como una jaula. Suspiró profundamente, tratando de procesar la decisión que su padre, don Carlos, había impuesto sobre ella con la frialdad de un juez dictando sentencia. El rostro de su padre, usualmente adornado con una sonrisa cálida y paternal, se había vuelto una máscara de acero la noche anterior al anunciar que Valentina debía casarse con un completo desconocido. ¿Qué quieres decir, papá?, casi gritó ella la noche anterior, su voz temblando de incredulidad. No pienso casarme con un extraño. Pero su padre solo había esbozado una sonrisa delgada, casi imperceptible, su mirada tan firme como las montañas que rodeaban la ciudad. Es por tu bien, mi niña. Has vivido demasiado tiempo rodeada de lujos, sin entender los verdaderos valores de la vida. Quiero que aprendas a amar a alguien no por su cuenta bancaria o su apellido, sino por quien es como ser humano. ¿Y cómo se supone que voy a amar a alguien que ni siquiera deseo conocer?, replicó Valentina, su voz una mezcla de rabia y desconcierto. La respuesta de su padre fue la que hizo que su mundo, construido sobre cimientos de privilegio y seguridad, se desmoronara en un instante. Te casarás con Santiago. Es un músico callejero, un artista que vive de lo que la gente le da en la séptima. Si de verdad amas a esta familia, aceptarás esta decisión sin condiciones. Valentina bajó la cabeza, sus manos temblaban mientras sostenían la taza de tinto que una de las empleadas de servicio le había traído. Su mente era un torbellino de odio y vergüenza. ¿Cómo podía su padre humillarla de esa manera? ¿Acaso no merecía la felicidad? Pero lo más devastador fue la amenaza que vino después. Si Valentina se negaba, sería desheredada. Toda la riqueza, los viajes a Miami, los apartamentos en Cartagena, el conductor personal, todo lo que conocía y disfrutaba, se desvanecería. Su vida se transformaría drásticamente, arrojada a un mundo para el que no estaba preparada, sin el respaldo de su familia. Con el corazón hecho pedazos y el orgullo herido, Valentina finalmente cedió. Sabía que no tenía otra opción. Debía aceptar este matrimonio, aunque su alma estuviera llena de un resentimiento profundo y amargo. El día de la boda llegó más rápido de lo que Valentina hubiera imaginado. Su vestido de diseñador, blanco y resplandeciente, parecía una burla cruel a su estado de ánimo sombrío. En el altar de la imponente Catedral Primada de Colombia, Valentina se mantuvo rígida, con el rostro inexpresivo, negándose a mirar a su futuro esposo. Cuando finalmente se atrevió a echar un vistazo, vio la figura de aquel hombre, Santiago. Su apariencia era increíblemente sencilla. Llevaba un traje alquilado que le quedaba un poco grande, su cabello estaba algo desordenado y una pequeña cicatriz casi imperceptible adornaba una de sus manos. Pero lo que más sorprendió a Valentina fueron sus ojos. Eran de un color café profundo, serenos, como si toda aquella situación absurda no le afectara en lo más mínimo. Incluso había una leve sonrisa en sus labios que la desconcertó. ¿De verdad es un artista callejero?, murmuró para sí misma. Había algo en su porte, en la calma de su mirada, que no encajaba con la imagen de un hombre que vivía en la calle. Después de una ceremonia breve que para Valentina fue un suplicio, salieron de la catedral. Santiago intentó hablar con ella en el carro, un sencillo sedán que contrastaba con la flota de camionetas blindadas de su familia, pero Valentina solo guardó silencio, mirando por la ventana el caos del centro de Bogotá con una expresión gélida. Viviremos en un apartamento sencillo en Teusaquillo por un tiempo, dijo Santiago en voz baja. Su voz era amable, teñida de una sinceridad que a Valentina le pareció irritante. Ella solo asintió brevemente, su corazón todavía consumido por la ira. Pero en un rincón de su mente, una pregunta comenzaba a tomar forma. ¿Quién era realmente este Santiago? El primer día en el apartamento de Teusaquillo fue una tortura.
Los espacios eran pequeños, los muebles minimalistas y funcionales, y no había ni un solo objeto de lujo de los que poblaban su hogar en Rosales. Incluso el olor a pintura fresca en las paredes le resultaba ofensivo. No puedo creer que tenga que vivir en un lugar como este, se quejó en voz baja mientras dejaba su bolso de marca sobre una vieja mesa de madera. Miró de reojo a Santiago, que estaba abriendo las ventanas para que entrara el aire frío de la tarde bogotana. ¿Cómo puedes vivir así? Santiago solo sonrió levemente. No se trata de cómo vivimos, Valentina, sino de cómo disfrutamos la vida, dijo con calma. Tenemos un techo sobre la cabeza, comida en la nevera y nos tenemos el uno al otro. ¿Qué más se puede pedir? Valentina resopló, incapaz de comprender la lógica de ese hombre. Para ella, una vida sin lujos era un castigo. Pero decidió callar, demasiado cansada para discutir. Los días siguientes solo acentuaron las abismales diferencias entre sus mundos. Santiago se levantaba muy temprano cada mañana, se ponía ropa sencilla y salía a trabajar. Decía que iba a tocar su guitarra por el Chorro de Quevedo, aunque Valentina nunca lo vio realmente con un instrumento en la mano dentro del apartamento. Sola en casa, la curiosidad de Valentina comenzó a superar su resentimiento. Empezó a investigar las costumbres de Santiago. Había varias cosas que la hacían sospechar. Por ejemplo, Santiago recibía con frecuencia paquetes urgentes entregados por mensajeros. El contenido parecían ser documentos de negocios, informes financieros, cosas que claramente no cuadraban con la profesión de un músico callejero. Una noche, mientras Santiago se duchaba, Valentina no pudo contenerse. Abrió uno de los paquetes que él aún no había tocado. Dentro, encontró varios documentos con el membrete de una gran corporación, Grupo Vargas. El nombre le sonaba familiar, pero no lograba ubicarlo. ¿Por qué un músico callejero tendría relación con una empresa tan grande?, murmuró, entrecerrando los ojos para tratar de entender los complejos gráficos financieros. Pero antes de que pudiera leer más, escuchó los pasos de Santiago acercándose desde el baño. Presa del pánico, cerró rápidamente el sobre y fingió estar leyendo una revista en el sofá. Santiago salió del baño con una toalla al cuello, tan relajado como siempre. ¿Pasa algo, mi amor? ¿Te noto inquieta?, preguntó. Su tono era amable, pero sus ojos la escrutaban con curiosidad. No es nada, respondió Valentina apresuradamente, tratando de ocultar su nerviosismo. Solo estoy aburrida. Pero la curiosidad de Valentina era insaciable. Unos días después, escuchó por accidente una conversación telefónica de Santiago. Él estaba en el pequeño balcón, hablando con alguien. La nueva inversión se lanza la próxima semana. Asegúrese de que todo el equipo esté listo para la presentación, decía Santiago con un tono formal y autoritario, muy diferente al hombre apacible que conocía. Y, por favor, cerciórese de que no haya filtraciones a la prensa. Valentina quedó paralizada. La voz de Santiago era la de un ejecutivo, firme y profesional. Sintió que había un secreto enorme que le estaba ocultando. Esa misma noche, decidió investigar más a fondo. Usó su computador portátil para buscar información sobre el Grupo Vargas. Los resultados la dejaron sin aliento. Resultó ser uno de los conglomerados tecnológicos más grandes del país, con un valor de mercado que alcanzaba billones de pesos. Y su propietario era un joven y enigmático CEO llamado Santiago Vargas. Así que no es un músico callejero de verdad, susurró Valentina. Sus manos temblaban mientras leía los artículos sobre Santiago. En las fotos de prensa, se veía completamente diferente. Vestido con trajes de paño inglés, su rostro denotaba una confianza arrolladora y su postura era imponente. Pero esos ojos eran exactamente los mismos del hombre que ahora dormía en la habitación de al lado. La curiosidad de Valentina se convirtió en un torbellino de emociones. ¿Era todo esto una farsa? Y si lo era, ¿con qué propósito? ¿Estaba su padre involucrado en este plan? En la quietud de la noche bogotana, Valentina se sentó al borde de la cama. Su mente estaba llena de posibilidades.
No sabía si debía sentir rabia, miedo o incluso una extraña fascinación. Pero una cosa comenzaba a tener clara: Santiago no era para nada la persona que ella creía. ¿Quién eres en realidad, Santiago?, susurró en la oscuridad, con la mirada fija en la puerta cerrada de la habitación donde su esposo dormía. Aquella mañana, el aire en el apartamento se sentía más denso y frío que de costumbre. Valentina estaba sentada en la mesa del comedor, mirando una taza de café que se había enfriado sin que ella la tocara. Su mente era un laberinto de preguntas sin respuesta. ¿Estaba Santiago jugando con ella? ¿Cuál era el propósito de toda esta mentira? Santiago entró al comedor con su habitual sonrisa radiante. Llevaba un plato con arepas y un vaso de jugo de lulo, intentando aligerar el ambiente. «Buenos días», dijo suavemente, colocando el plato en la mesa. «¿Ya desayunaste?». Valentina negó con la cabeza, sus ojos fijos en la taza. «No tengo hambre». Santiago pareció preocupado. «¿Hay algo que te moleste?», preguntó, su voz llena de una tensión que en ese momento a Valentina le pareció falsa. «Solo estoy confundida», respondió ella después de un largo silencio. «¿Por qué me haces esto?». Santiago frunció el ceño, fingiendo desconcierto. «¿Hacerte qué?». «Todo esto», estalló Valentina finalmente, su voz elevándose. «Jugar a ser un músico callejero, vivir en este apartamento mediocre, hacerme sentir como una idiota». «¿Quién eres en realidad, Santiago? ¿Crees que no sé nada?». Santiago guardó silencio por un momento. Su expresión cambió, volviéndose seria. Dejó el tenedor sobre el plato y la miró fijamente. «Así que ya lo sabes». «Sí, lo sé», espetó Valentina, su voz cargada de furia. «Sé que no eres ningún artista de la calle. Sé que eres el CEO de esa empresa multimillonaria. Pero, ¿por qué fingir? ¿Para que todo este circo?». Santiago suspiró profundamente, como si buscara las palabras adecuadas. En lugar de responder de inmediato, se levantó de la silla y caminó hacia el balcón. Valentina lo siguió, su corazón todavía latiendo con rabia. «Si quieres saberlo, está bien», dijo Santiago finalmente. Su voz era tranquila, pero cargada de emoción. «Pero espero que me escuches hasta el final». Valentina se cruzó de brazos, su rostro endurecido. «Habla». Santiago comenzó su relato, con la mirada perdida en el horizonte de una Bogotá ajetreada. «Todo esto comenzó por una petición de tu padre. Vino a buscarme hace unos meses y me propuso una prueba, un experimento para ver si eras capaz de amar a alguien sin fijarte en su estatus social o su riqueza. Él creía que habías vivido toda tu vida en una burbuja de lujo, sin entender realmente los valores fundamentales de la vida». Valentina se sorprendió al oír el nombre de su padre. «¿Así que fue papá quien te pidió que hicieras esto?». Santiago asintió. «Sí. Al principio dudé en aceptar, pero también sentía curiosidad. Quería saber si serías capaz de ver quién soy en realidad, más allá de las apariencias». Valentina sintió que le faltaba el aire. «Así que todo esto fue un engaño. Solo estabas fingiendo para ponerme a prueba». «No para ponerte a prueba», la corrigió Santiago rápidamente, su voz más suave. «Quería darte la oportunidad de ver el mundo desde una perspectiva diferente. Quería que aprendieras sobre la sinceridad, el trabajo duro y el verdadero significado del amor». Pero Valentina no podía aceptar esa explicación. Para ella, todo se sentía como una humillación. «Así que tú y mi padre se aliaron para avergonzarme, para hacerme sentir mal por no pasar su estúpida prueba». «Valentina, no es así», intentó explicar Santiago, pero ella ya no quería escuchar. «No me importa cuál sea la razón», lo interrumpió, las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. «No voy a quedarme aquí ni un minuto más. No seré parte de tu farsa». Sin esperar respuesta, Valentina dio media vuelta y entró en la habitación. Comenzó a empacar sus cosas apresuradamente, sus manos temblando de rabia y decepción. Santiago se quedó en el umbral de la puerta, con una expresión de desesperación. «Valentina, por favor»,
escúchame, dijo, su voz llena de culpa. Nunca quise hacerte daño. Solo quería. Suficiente, Santiago, gritó Valentina, con los ojos anegados en lágrimas. ¿Se acabó? Me voy de aquí. Con una pequeña maleta en la mano, Valentina salió del apartamento sin mirar atrás. Santiago solo pudo quedarse de pie junto a la puerta, viendo cómo su figura se alejaba por el pasillo. Sintió un vacío en el pecho, como si hubiera perdido algo invaluable. Mientras tanto, Valentina regresó a la mansión de sus padres en Rosales. Entró en la sala de estar con paso firme, el rostro encendido por la ira. Su padre, que estaba leyendo el tiempo, se sorprendió al verla. «Papá», gritó Valentina, su voz resonando en la espaciosa sala. «¿Cómo pudiste hacerme esto? Contratar a un hombre para que finja ser un músico pobre solo para ponerme a prueba. ¿Acaso no confías en mí?» Don Carlos dejó el periódico. Su expresión se tornó seria. «Valentina, siéntate. Tenemos que hablar». «No», se negó ella. «No quiero hablar. Solo quiero que sepas que no me quedaré de brazos cruzados. Voy a demostrar que Santiago es solo un impostor y no voy a permitir que ni él ni tú vuelvan a jugar conmigo». Antes de que su padre pudiera responder, Valentina subió a su habitación y cerró la puerta con un portazo. Adentro, se sentó al borde de su cama, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Su corazón estaba lleno de dolor, traición y odio. Pero, en medio de su furia, una pregunta seguía atormentándola. ¿Santiago realmente solo estaba actuando, o había algo más profundo que ella aún no había entendido? Esa noche, Valentina se sentó junto a la ventana de su habitación, observando el cielo oscuro y sin estrellas de Bogotá. Su corazón seguía siendo un nudo de rabia, odio y una profunda sensación de traición. Sin embargo, entre todas esas emociones turbulentas, una pregunta persistía: ¿por qué Santiago había accedido a hacer algo así? No podía comprender qué motivaría a un hombre inmensamente rico a hacerse pasar por un músico callejero solo para poner a prueba el amor de alguien. ¿Era realmente sincero, o todo formaba parte de un juego cruel orquestado por su padre? Intentó dormir, pero su mente no dejaba de dar vueltas. Finalmente, decidió salir. Quizás el aire frío de la noche bogotana ayudaría a calmar la tormenta en su interior. Con una chaqueta gruesa sobre los hombros, caminó por las calles solitarias cerca de su casa. No sabía dónde se dirigían sus pasos, hasta que llegó a un pequeño parque que solía visitar de niña. Allí, sentado en una banca, vio a alguien tocando suavemente una guitarra. La melodía le resultó dolorosamente familiar. «Santiago», susurró Valentina. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo. Santiago levantó la cabeza, sorprendido de verla. «Valentina, ¿qué haces aquí?» «No podía dormir», respondió ella en voz baja, acercándose con cautela. «¿Y tú?» Santiago sonrió débilmente. «Solo quería estar un momento a solas. La música siempre me ayuda a pensar». Valentina se sentó a su lado, escuchando en silencio las notas que brotaban de la guitarra. Había algo en esa melodía que la calmaba, a pesar de que su corazón seguía lleno de preguntas. «¿Por qué lo hiciste realmente, Santiago?», preguntó de repente. Su voz era apenas un susurro, pero cargada de emoción. «¿Por qué aceptaste fingir ser un músico callejero por esta estúpida prueba?» Santiago dejó de tocar. La miró intensamente, sus miradas encontrándose en la penumbra de la noche. «Porque quería saber si podrías amarme por lo que soy, sin adornos». «Pero, ¿por qué de esta manera?», replicó Valentina, su voz temblando. «¿Por qué no fuiste honesto desde el principio?» «Porque tuve miedo», dijo Santiago después de una pausa. «Tuve miedo de que si sabías quién era en realidad, nunca me darías una oportunidad. Miedo de que solo vieras mi estatus social o mi riqueza, y no al hombre que hay detrás». Valentina se quedó en silencio. Las palabras de Santiago la hicieron reflexionar. Empezó a darse cuenta de que quizás había mucho más en él de lo que había imaginado. Aún así, le costaba confiar.
Tras unos momentos de silencio, Santiago continuó. Tampoco esperaba enamorarme de ti, Valentina. Al principio, era solo un favor para tu padre. Pero cuanto más tiempo pasábamos juntos, más veía otras facetas de ti. Un lado sincero, fuerte y lleno de pasión. Ya no lo hacía por la prueba. Lo hacía porque de verdad me importas. Valentina sintió una opresión en el pecho. Las palabras de Santiago sonaban tan sinceras, pero aún no podía creerle del todo. ¿Cómo puedo confiar en ti después de todo esto? Santiago respiró hondo. Esa es tu decisión, Valentina. No puedo obligarte a creerme. Pero quiero que sepas que nunca fue mi intención hacerte daño. Todo lo que hice fue para descubrir quién eras tú en realidad. La conversación se prolongó hasta altas horas de la madrugada. Poco a poco, la coraza de Valentina comenzó a ablandarse. Se dio cuenta de que quizás había juzgado a Santiago con demasiada prisa, sin intentar comprender sus sentimientos. Sin embargo, la herida causada por el engaño seguía abierta. Necesito tiempo, dijo finalmente, su voz suave pero firme. No puedo olvidar todo esto de la noche a la mañana. Santiago asintió, su rostro lleno de comprensión. Lo entiendo. Esperaré todo el tiempo que necesites. En los días siguientes, Valentina reflexionó profundamente sobre su relación con Santiago. Recordó los momentos que habían compartido, cuando él la escuchaba pacientemente quejarse, cuando le ayudaba a aprender a cocinar, incluso cuando la llevó a la plaza de Palo Quemado para mostrarle la belleza de una vida más sencilla. Sin embargo, había algo que todavía la atormentaba, el papel de su padre en todo esto. Decidió enfrentarlo una vez más. Papá, dijo al entrar en su despacho. Quiero saber la verdad. ¿Por qué le pediste a Santiago que hiciera todo esto? Su padre dejó la pluma sobre el escritorio y la miró con seriedad. Porque quería que aprendieras algo muy importante, hija. Siempre has vivido en un mundo perfecto, donde todo se te ha dado. Me preocupaba que nunca entendieras el verdadero significado del amor si seguías viviendo así. ¿Qué quieres decir con el verdadero amor?, preguntó Valentina, su voz temblorosa. Un amor que no se basa en lo material ni en el estatus social, respondió su padre. Quería que aprendieras a amar a alguien por quien es como persona, no por lo que posee. Valentina se quedó en silencio. Las palabras de su padre comenzaron a calar en su corazón. Se dio cuenta de que quizás esa era la lección que debía aprender de todo esto. Esa misma noche, regresó al apartamento de Teusaquillo. Santiago estaba allí, sentado en el sofá leyendo un libro. Cuando la vio entrar, se puso de pie de inmediato, con el rostro lleno de esperanza. Valentina, dijo en voz baja. Lo siento, se apresuró a decir ella, las lágrimas asomando a sus ojos. Me equivoqué al juzgarte tan rápido. No entendí tus sentimientos en ese momento. Pero ahora estoy empezando a ver quién eres en realidad. Santiago sonrió con ternura y se acercó para abrazarla. Gracias por volver. Después de esa conversación, la relación entre Valentina y Santiago comenzó a mejorar. Sin embargo, aunque ella había decidido volver y darle una oportunidad, algo seguía molestándola, la traición de su padre. Sentía que la había tratado como un objeto de estudio en un experimento, sin considerar sus sentimientos. ¿Por qué papá no pudo simplemente hablar conmigo?, murmuraba una mañana, mirando su taza de café. ¿Por qué de una manera tan dolorosa? Santiago, sentado frente a ella, intentaba calmarla. Sé que es difícil para ti, Valentina. Pero quizás fue la única forma que tu padre encontró para que aprendieras algo importante. Pero yo no necesitaba una lección así, replicó ella, alzando la voz. Ya no soy una niña. Puedo aprender de mis propias experiencias. Santiago solo asintió, comprendiendo su ira. Sabía que el proceso de sanación no sería fácil. Pero cuanto más reflexionaba Valentina, mayor era su resentimiento. Empezó a planear algo, una forma de vengarse por todo el dolor que había sentido. Quería demostrarle a su padre que su prueba había sido una estupidez.
Haré que se arrepientan, murmuró para sí misma. Les demostraré que Santiago no es la persona adecuada para mí. Valentina comenzó a colaborar con su mejor amiga, Camila, para difundir información falsa sobre Santiago. Crearon una historia en la que Santiago era un estafador que buscaba aprovecharse de la fortuna de su familia. Publicaron artículos falsos en blogs y redes sociales, e incluso esparcieron el rumor entre sus amigos. Quiero que mi padre vea que se equivocó al confiar en Santiago, le dijo a Camila, sus ojos brillando con determinación. Quiero que se sienta culpable por lo que me hizo. Camila dudaba. Pero, Valentina, ¿estás segura de que esto es una buena idea? ¿Y si te arrepientes después? No me importa, respondió Valentina con firmeza. Es la única forma de que entiendan. Sin embargo, en medio de su plan de venganza, Valentina comenzó a sentir algo extraño. Cada vez que veía la sonrisa de Santiago o escuchaba su voz amable, su corazón se sentía más pesado. Algo no estaba bien. Una noche, mientras estaba sentada en el balcón, Santiago se acercó. ¿Algo te preocupa?, preguntó en voz baja. Valentina negó con la cabeza rápidamente. No es nada. Santiago la miró profundamente, como si pudiera leer sus pensamientos. Sabes, Valentina, la venganza solo te hará sentir peor. Sé que sigues enojada, pero ¿es esta realmente la mejor manera de resolver las cosas? Valentina se quedó en silencio. Las palabras de Santiago la hicieron dudar. Empezó a preguntarse si su venganza realmente valía la pena, si de verdad quería herir a las personas que, a su manera, la amaban. Al día siguiente, se reunió con Camila en un café en la zona G. Estaban discutiendo nuevas estrategias para su campaña de desinformación cuando, de repente, Valentina se detuvo. No puedo seguir con esto, dijo en voz baja, su voz llena de duda. No estoy segura de que esto sea lo correcto. Camila se sorprendió. ¿Por qué cambias de opinión tan de repente? Valentina bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Me estoy dando cuenta de que esta no soy yo. No quiero ser alguien que lastima a otros solo por estar enojada. Lo que estoy haciendo solo me hará sentir más vacía. Camila sonrió con ternura. Estoy orgullosa de ti, Valentina. Este es el paso correcto. Esa noche, Valentina se sentó al borde de la cama, pensando en todo lo que había sucedido. Se dio cuenta de que la venganza no le traería felicidad. Lo que necesitaba era perdonar. Perdonar a su padre, a Santiago, e incluso a sí misma. Tengo que hablar con papá, murmuró. Tengo que cerrar este capítulo. Al día siguiente, fue a casa de sus padres. Su padre estaba en la sala, leyendo el periódico como siempre. Cuando la vio entrar, dejó el periódico y la miró con seriedad. Papá, dijo Valentina en voz baja, su voz temblando. Quiero pedirte perdón por mi actitud. Sé que solo querías lo mejor para mí, pero tu manera de hacerlo fue muy dolorosa. Su padre pareció sorprendido, pero luego su rostro se suavizó. Yo también te pido perdón, hija. Sé que me equivoqué. No debía haber hecho esto sin hablarlo contigo primero. Valentina sonrió débilmente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Solo quiero que podamos entendernos, papá. No quiero más secretos ni farsas entre nosotros. Su padre asintió, con los ojos llorosos. Gracias por perdonarme, mi niña. Estoy muy orgulloso de ti. Aquella mañana, el sol brillaba con una intensidad inusual sobre Bogotá. Valentina estaba de pie en el balcón del apartamento, disfrutando del aire fresco que acariciaba su rostro. Su corazón se sentía más ligero que en las últimas semanas. Toda la rabia, el odio y el deseo de venganza que la habían consumido comenzaban a disiparse, reemplazados por una sensación de calma y esperanza. Santiago se acercó por detrás, llevando 2 tazas de café humeante. Buenos días, dijo con ternura, colocando una de las tazas junto a Valentina. Parece que hoy será un día hermoso. Valentina sonrió levemente,
su mirada perdida en el horizonte de la ciudad. Sí, puede que sí. Ambos se sentaron en las sillas del balcón, disfrutando de su café en un silencio cómodo. Después de un rato, Valentina finalmente habló. Quiero empezar de nuevo, Santiago. De la manera correcta, sin secretos ni farsas. Santiago la miró con una sonrisa llena de significado. Llevo mucho tiempo esperando escuchar esas palabras, Valentina. Quiero que construyamos una relación honesta y sincera, como debe ser. Unos días después, decidieron mudarse a una pequeña pero acogedora casa en las afueras de la ciudad. No era lujosa, pero les daba el espacio perfecto para crear nuevos recuerdos juntos. Comenzaron a vivir una vida más sencilla, sin la presión del estatus social o las expectativas familiares. Valentina también empezó a trabajar como voluntaria en una fundación que ayudaba a niños de bajos recursos en Ciudad Bolívar. Encontró una felicidad genuina en dedicar su tiempo y energía a los demás, algo que nunca antes había experimentado. Mientras tanto, Santiago continuó con su trabajo como CEO del Grupo Vargas. Sin embargo, siempre se esforzaba por mantenerse humilde y no olvidar los valores de la vida sencilla que habían aprendido juntos. ¿Te ves más feliz ahora?, le dijo Santiago una noche mientras estaban sentados frente a la chimenea. Hay algo diferente en ti. Valentina sonrió, sus ojos brillando. Aprendí a amar las cosas simples, Santiago. Aprendí que el amor no se trata de lo material o del estatus, sino de cómo podemos apoyarnos y comprendernos mutuamente. Santiago tomó la mano de Valentina, su mirada llena de amor. Esa es una lección muy valiosa, Valentina. Y estoy orgulloso de que la hayas descubierto por ti misma. La relación de Valentina con su padre también mejoró notablemente. Empezaron a hablar con más frecuencia, discutiendo todo tipo de temas con una honestidad que nunca antes habían tenido. Su padre incluso los visitó una tarde en su nueva casa, llevando postres que su madre había preparado. Esta es la vida real, hija, dijo su padre, mirando a su alrededor la casa sencilla pero cálida. Me alegra verte feliz, aunque no sea rodeada de lujos. Valentina sonrió, sintiendo un gran alivio por haber podido reparar su relación con él. Gracias, papá. Yo también me alegro de haber entendido finalmente lo que querías enseñarme. Unos meses después, Valentina y Santiago decidieron organizar una pequeña celebración para su aniversario de bodas. Aunque su matrimonio había comenzado con conflictos, habían logrado demostrar que el amor verdadero puede nacer del sacrificio, la paciencia y la comprensión. Al evento asistieron familiares y amigos cercanos. En medio de la noche, llena de risas y alegría, Valentina se puso de pie frente a todos y habló desde el corazón. Hace un año, nunca imaginé que estaría aquí, celebrando el amor con las personas que quiero, dijo, su voz cargada de emoción. Pero aprendí que el amor verdadero no conoce límites de estatus social o riqueza. El amor verdadero se trata de sinceridad, honestidad y compañía. Santiago se acercó y tomó su mano, sus ojos llenos de orgullo. Y yo tuve la suerte de encontrar ese amor contigo, Valentina. Todos los invitados aplaudieron. El ambiente estaba lleno de calidez y felicidad. Valentina y Santiago se abrazaron, sintiendo una paz que habían buscado durante mucho tiempo. Varios años después, habían formado una pequeña y feliz familia. Tenían una hija llamada Luna, que siempre traía luz a sus vidas. Valentina participaba activamente en el desarrollo de la empresa familiar, mientras Santiago seguía apoyando su interés por el arte y el activismo social. Su historia de amor se convirtió en una inspiración para muchos, un recordatorio de la importancia de la sinceridad, la honestidad y el amor incondicional. Demostraron que, incluso en una vida llena de desafíos, el amor verdadero siempre encuentra su camino. Bajo un cielo nocturno lleno de estrellas, Valentina y Santiago estaban sentados en el jardín trasero de su casa, mirando a su hija dormir en el regazo de Valentina. Santiago la abrazó con fuerza y ambos sonrieron, agradecidos por todo lo que habían vivido juntos. Nuestro amor es una armonía, Valentina, dijo Santiago en voz baja, su voz llena de amor.
Y esa armonía siempre existirá mientras estemos juntos. Valentina le devolvió la sonrisa, su corazón rebosante de una felicidad indescriptible.